nombre es Daniela Merchán, soy estudiante de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Soy una feminista independiente. Más que un recorrido histórico por el feminismo, entonces les voy a contar de qué se tratan las luchas de las diferentes chicas y chicos del mundo, porque es un movimiento social, no jerarquizado y no dirigido, aparte de ser una filosofía política que busca que los derechos de la mujer sean reconocidos, la emancipación de estas, igualdad en salarios, leyes que las protejan en ciertas situaciones como violencia, acoso. El feminismo nace en el siglo XVIII, cuando en Francia se piden derechos humanos y se la niegan tanto a esclavos como a mujeres. Entonces las mujeres digamos que ahí empieza la lucha por nuestros derechos, y en ese momento las mujeres van a la guillotina por exigir ese tipo de derechos. Digamos que uno de los hechos históricos que marcó la lucha feminista fue que ahorita está en el contexto actual del 8 de marzo, y es cuando unas 140 mujeres son quemadas en una fábrica textil en Nueva York. Entonces ahí, en ese momento, en esa coyuntura, el problema se ve a nivel internacional, y la organización, la ONU, crea el Día Internacional de los Derechos de la Mujer para visibilizar el problema a nivel internacional. Son dos momentos en los que inicia el feminismo, pero igual existen un montón de olas, las olas del feminismo que marcan pues la división de las anarcofeministas, las ecofeministas, las feministas antirracistas, las anticapitalistas, que son las divisiones que hoy se dan. Para hablar del feminismo en el contexto actual, entonces vemos que el feminismo ya no trata solo los derechos de la mujer, sino que tiene una incidencia en ciencias sociales y ciencias naturales, con estudios de género, sobre sexualidad, identidad de género. María Elvira Celi, y que nace por el feminicidio cometido en el Parque Nacional contra una chica que es violada, empalada. Entonces, digamos que ahí se ve el respaldo no solo ya de las movilizaciones, el movimiento social, sino que también empezamos a incidir en las luchas, en las leyes, que es importante porque también el feminismo lucha por cómo la mujer está vista en la política. Y como se sabe, digamos, la cultura patriarcal se refiere a eso, al dominio de los hombres, no solo en los ámbitos laborales y eso, sino en las formas políticas de lucha. Entonces, ahí, en estos contextos y en estas coyunturas actuales, digamos que esas luchas legítimas son importantes para el movimiento. En Colombia existen varios colectivos, incluso en Bogotá, en Medellín hay uno, son antimilitaristas. En Bogotá hay uno que se llama Colectivo Severas Flores, y son chicos que se ven en las marchas, y no solo en coyunturas feministas, sino que se ven en diferentes formas políticas del país. Y que más, pues el feminismo también busca, y que es importante ahorita con el tema de la identidad de género, y es que ellas buscan, o nosotras y nosotros buscamos, que uno no nazca predeterminado a hacer algo en la vida social por el sexo en el que nace. Entonces, pues esa es como una breve introducción de lo que es el feminismo, de las luchas políticas que hacemos, no solo en las universidades, sino a nivel nacional, internacional, y que en días como el 8 de marzo se muestra a las personas en el mundo que las luchas feministas tienen muchos puntos políticos, sociales, económicos, culturales sobre todo, y que la lucha continúa por la igualdad. Por ejemplo, una autora que se llama Nuria Varela, que escribió Feminismo para principiantes, dice que para ser feminista solo hay que ver a través de los lentes morados. Y esta metáfora se refiere a que
cuando una mujer o un hombre empiezan a ver los problemas sociales desde una lucha de género, ya es feminista, porque empieza a ver los errores de la sociedad y del sistema, de la estructura social patriarcal, normativa. Entonces eso es una simple invitación para que nos pongamos los lentes morados y empecemos a ver cómo se puede transformar a través del conocimiento y del entendimiento de las estructuras del discurso, de los medios, de producción, de comunicación, que nos han mantenido en una cultura heteronormativa. Mi nombre es Natalia Matallana Restrepo, me identifico tanto con el feminismo, es un movimiento que me parece clave, fundamental en este momento, pues porque la situación de las mujeres, sobre todo en América Latina, está jodida. Entonces me parece importante que todas las mujeres de todas partes y de todas las edades y de todas las condiciones podamos reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y en todas las relaciones que tengamos en nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Porque el machismo es muy complejo, o sea, no solamente ataca a las mujeres, no es solamente el tema trillado del machismo, no, el machismo ataca directo y violenta y asesina y maltrata, pero también es sutil. Entonces hay cosas pequeñas que igual nos aíslan. El machismo logra que haya maltrato infantil, o sea, el abuso sexual, el maltrato contra los niños, no se da única y exclusivamente por patologías psiquiátricas, se da por la cultura machista, porque es esa necesidad de poder, ese dominio. Entonces nos la pasamos hablando, no hay una sociedad que cuide a los niños, que respete a los niños. Pues es que resulta que el abuso sexual infantil, el maltrato intrafamiliar, el maltrato infantil, pues viene por esta cultura machista. Mi nombre es Juan Andrés Bernal Beltrán, soy abogado de familia y derecho penal. Para mí el feminismo es una corriente filosófica que data de las luchas que han tenido las mujeres durante todo el tiempo, pasando desde Inglaterra hasta nuestros días. Pero el feminismo tiene dos características, una positiva y una negativa. En la positiva podemos apuntar que el feminismo es una corriente que ayuda a pelear por los derechos de las mujeres. Pero una corriente negativa con el machismo también hace un arraigo un poco no saludable frente a algunas costumbres que a veces los hombres o las mujeres no entendemos. En el feminismo encontramos aspecto negativo, por ejemplo, que las mujeres mismas se discriminan por condiciones sociales, étnicas, históricas, económicas. En el aspecto positivo tenemos que las mujeres luchan para romper esas barreras, para tener cierta igualdad frente a los hombres. Pero siempre se ha abogado de que hay mayor igualdad de oportunidades porque hombres y mujeres no podemos ser iguales. No podemos pretender por aspectos biológicos y psicológicos ser iguales. Es por eso que creo que el feminismo sí se estudia y se trata de romper con ciertas ataduras del pasado. En el día de hoy me encuentro con la señorita Gina Paola Rivera Suárez, una ciudadana del común, a la cual le realizaré una breve semi-entrevista, la cual consta de 3 preguntas base acerca de los conocimientos con los que ella cuenta sobre el feminismo. Empezaré preguntándole, ¿qué entiende usted por feminismo? entiendo que son varios grupos de movimientos culturales, políticos y sociales. Sí, claro que sí, señorita Gina, como usted lo dice, son conjuntos de movimientos
culturales, políticos y sociales que tienen como objetivo principal la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Señorita Gina, ¿usted cree que el feminismo busca la superioridad de la mujer sobre el hombre? Muchas personas dicen que sí, pero en realidad el objetivo de este movimiento es lograr la igualdad de todas las personas independientemente del sexo. Que sí, señorita Gina. Por tanto, se dice que el feminismo es sinónimo de igualdad. Con la entrevista, ¿recuerda algo relevante, una consecuencia que haya tenido el feminismo sobre la humanidad? Sí, yo recuerdo que hace muchos años mis abuelos me contaron que en el año 50 o 60 hacia atrás las mujeres no podían votar. ¿Por qué? Porque los hombres se creían superiores a las mujeres. Sí, claro, señorita Gina. Para complementar, fue algo muy relevante que se hizo sobre el feminismo, que para esa época todavía no se habían conformado este movimiento. Pero sí, eso fue con un presidente que fue hacia el año 1957, en el mes de diciembre, que fue que se dio por primera vez el derecho al voto, que tenían, pues las mujeres teníamos ese derecho. Fue algo muy importante y tras de eso muy relevante para las mujeres, ya que se dio esa oportunidad de que ellas Comenzamos esta entrevista hablando del tema del feminismo con el párroco Martín Baicue de la vereda de Pachaquiaro, quien desde su punto de vista nos dará un criterio respecto al feminismo en la actualidad. Padre Martín, buenos días. ¿Usted qué opina respecto al feminismo, la igualdad de derecho en la actualidad? Bueno, desde la Iglesia especialmente hemos visto cómo cada vez más se van abriendo esos espacios dentro de la Iglesia. En la Iglesia podemos decir con firmeza que la Iglesia es de mujeres, aunque los representantes somos los hombres como los sacerdotes y todo lo demás, pero la experiencia de fe y la experiencia religiosa siempre ha tenido el espacio donde la mujer cumple un papel muy fundamental y se desempeña en todas las acciones pastorales e incluyentes de nuestra Iglesia. Párroco Martín, en el ámbito católico, en su iglesia, usted en la anterior pregunta dice que la mujer busca una participación y tiene una participación activa en la iglesia. ¿Cree usted que el caso de maltrato hacia la mujer es bastante alto en mi comunidad? Siento que todavía nos falta seguir trabajando y acercando un poco a los géneros, puesto que se percibe bastante machismo todavía. La mujer en muchos casos sigue siendo marginada, sigue siendo maltratada, sigue no siendo tenida en cuenta, y pues para eso estamos, ¿no? Sencillamente para poder redescubrir, ¿no?, o darle el papel fundamental a la mujer en su ámbito social, familiar y eclesial. Desde la Iglesia nos hemos preocupado, especialmente aquí en esta comunidad, de potenciar y de dignificar la figura de la mujer, puesto que decía hace un momento, es muy notoria todavía ese estilo de marginación. Poder ayudar a que las mujeres se apropien de su dignidad, se apropien de su funcionalidad, de su misión en la historia, de la misión que cumplen en la historia, y de poder saber que no solamente fueron creadas para estar en una casa, para estar encerradas, para estar cumpliendo labores domésticas, sino que también pueden salir a luchar por toda la experiencia que les cobija, como son sus deberes, sus derechos,